Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Zoila Tera Linares. Los que quieren me pueden decir Lali, ¿no? Estoy cursando el 10º ciclo, 5º año. Soy tercio y quinto superior. Bueno, hace 1 año y medio ya soy asesora de Patología 1. Este año me propuse ser asesora de Medicina 1. Y bueno, también he sido docente de Fisiología y soy creadora de contenido en esta página de Instagram. Los que gustan me pueden seguir porque voy a estar subiendo muchos resúmenes de Medicina 1, banco de preguntas, posts que les puedan ayudar. Bueno, ahora sí, para empezar, ya. Lo primero que este ciclo van a tener que utilizar es un libro base que es el Harrison de Medicina Interna. La mayoría de clases van a estar sacadas de este libro, ¿no? La mayoría de preguntas también del examen van a estar en este libro, por eso es muy importante utilizarlo. Luego también vamos a ver lo que es la historia clínica. Lo básico que tienen que aprender este ciclo es poder llenar adecuadamente una historia clínica, ¿no? Siguiendo el orden y los pasos. Como por ejemplo, empezamos con la ectoscopía, ¿no? Seguimos con lo que vendría a ser la anamnesis, que es un tipo de interrogatorio que se le hace al paciente. No puede ser directa, que el mismo paciente te lo cuente, o puede ser indirecta, ¿no? Cuando ya el familiar tiene que decirte. Y luego, después de la anamnesis, vamos a empezar con lo que vendría a ser el examen clínico. Bueno, ahorita vamos a ver lo que vendrían a ser todos los pasos. Ya. Bueno, los capítulos que ustedes van a llevar, el capítulo 1 vendría a ser semiología general, que es sobre todo aprender a interactuar con el paciente, aprender a llenar adecuadamente una historia clínica. También van a hablar sobre lo que vendría a ser la semiología del dolor, de anemia, ¿no? De la fiebre, cosas básicas para poder entender los demás caminales, etc. Bueno, este ciclo recién van a empezar a entrar ustedes a los hospitales, ¿no? Ya dejaron básicas, empiezan con clínicas, y es una interacción muy bonita porque ya tienes contacto directo con los pacientes, ¿no? Ya vas a un hospital y vas a interactuar con muchas personas, ¿no? Vas a empezar a tomar signos vitales como la temperatura, la presión arterial, ¿no? La saturación de oxígeno, como vemos en esta imagen. También vas a, por ejemplo, cuando lleves neurología a ver algunas tomografías, ¿no? También vas a aprender a sacar AGA, que son exámenes de gases arteriales a los pacientes, y también sacar procedimientos como lo que vendría a ser electrocardiogramas, ¿no? Y aprender a leer un AGA, que eso lo vamos a aprender en lo que vendría a ser el aparato respiratorio. Aquí, por ejemplo, vemos que tengo una foto de una endoscopía cuando yo roté por el servicio de gastroenterología, que ves diversos procedimientos, ¿no? Logré ver una CEPRE, una colonoscopía, y aquí, por ejemplo, vemos que este paciente tenía una candidiasis, ¿no? Era un paciente inmunocomprometido. No se preocupen que eso lo van a ver con el tiempo. Y bueno, como ya dejaron básicas y están entrando a clínicas, también todo va a cambiar, sobre todo las preguntas de los exámenes, ¿no? Ahora ya no van a ser tanto teórico, lo que decía la diapositiva tal, en el renglón tal, no, sino ahora va a ser un caso clínico que tú tienes que ir viendo con lo que te dan de los exámenes auxiliares, el examen físico, los antecedentes del paciente, así como también los signos, ir desglosando cuál es el posible diagnóstico, ¿no? Para eso tú tienes que, obviamente, leer bastante, y como les digo, el libro base va a ser el Harrison. Y bueno, a ver, acá, como digo, adiós básicas, hola clínicas, es una bonita experiencia. Van a estar rotando, ya cambian de color el uniforme, ya no es el blanco, sino ahora ya es un scrub azul. Y bueno, aquí unos memes, ¿no? Como dice, una lloradita y órale a triunfar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando dejan básicas les choca, pero no se rindan. Recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa, traten muy bien a los pacientes,
tengan mucha paciencia. ¿Por qué? Porque una persona ya está yendo al hospital porque está mal, espera encontrar una sonrisa, un buen trato, ¿no? Sobre todo nosotros que somos estudiantes de medicina, tratar de explicar a los pacientes, ¿no? Qué es lo que está pasando. A veces te preguntan, por ejemplo, ¿cómo sirve esta medicación? Tú al toque recuerdas tus clases de farmacología. Por eso es importante que hayan tenido una buena base en ciencias básicas, ¿no? Y bueno, acá veo este otro meme donde dice, por ejemplo, los internos de medicina ya están cansados del hospital, pero sin embargo los estudiantes que recién van a entrar a medicina aún están súper emocionados, entonces espero que tengan esa emoción. Y bueno, eso sería la primera parte de la introducción. Ahorita voy a compartir la otra pantalla. Ya, a ver, ¿dónde está? Hola chicos, la ponente me acaba de comunicar que su computadora estaba fallando un toque, así que me pide por favor si pudieran esperarla unos minutitos. Clínica. Listo. Vamos a hablar un poco sobre la historia clínica, que nos va a servir sobre todo para recolectar la información del paciente, ¿no? Y esa historia clínica presenta lo que vendrían a ser objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, docencia sobre todo nos va a ayudar a enseñar al paciente una evaluación de control de calidad, que esta historia clínica esté formulada correctamente, que siga un orden. O sea, primero tiene que haber, por ejemplo, lectoscopía, la anamnesis, el examen clínico, no puede saltarse ese orden. Luego vamos a ver que también es un tema administrativo, ¿no? Un tema médico-legal y también sirve para la investigación, ¿no? Por ejemplo, las personas que vayan a llevar tesis obviamente van a utilizar esas historias clínicas o algunos ya lo han utilizado para obtener su grado de bachiller en metodología de investigación. ¿Cuáles son las características de esa historia clínica? ¿No? Tiene que ser, por ejemplo, legible, íntegra, precisa y elegante, no tiene que tener un orden. Y bueno, la relación médico-paciente también es muy importante hablarlo en esta primera sesión de lo que vendría a ser la introducción, porque tiene que haber confidencialidad, ¿no? Una integralidad, una secuencia, una racionalidad, disponibilidad y también obligatoriedad, ¿no? Bueno, entonces, para poder llenar lo que vendría a ser la historia clínica, tenemos primero que conocer qué es un síntoma y qué es un signo. Es algo básico que ustedes tienen que recordar durante todo el trayecto de lo que vendría a ser Medicina 1. El síntoma es subjetivo, ¿no? Es referido por el paciente. O sea, el paciente llega a tu consulta y te dice, tengo dolor de estómago. Es lo que él está sintiendo, más tú no puedes objetivarlo para decir, ah, sí, ese paciente tiene dolor de estómago, ¿no? Entonces, este síntoma se rescata a través de la anamnesis con diferentes preguntas, ¿no? Por eso tiene que hacerse una anamnesis adecuada, ya que
según estadísticas se dice que el 80% del diagnóstico te lo da la anamnesis. Luego sigue la otra parte que vendría a ser el signo. Eso ya es algo objetivo que yo como médico tengo que buscar, ¿no? Nace en la observación. Yo veo un paciente, por ejemplo, que se acerca a mi consulta, veo que está con la piel amarilla, yo podría decir de que es un paciente entérico, ¿no? Y empezar a ver las posibles causas. Y esto es un análisis por parte del médico, ¿no? Y aquí el signo se va a hallar, como les mencioné, en el examen físico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de síntomas? Los tipos de síntomas tenemos 4, ¿no? Es un síntoma general que es común en distintas patologías de diferentes aparatos. Un ejemplo es la disnea, ¿no? Viene un paciente con disnea, yo puedo pensar que su disnea puede ser del aparato, está involucrando el aparato cardiovascular, o puedo pensar que está involucrando el aparato respiratorio, ¿no? Porque pueden ser de diversos sistemas. Un síntoma específico es muy característico de un mismo aparato, ¿no? De un mismo sistema, de un mismo órgano. Y el síntoma patognomónico es un síntoma característico que orienta al diagnóstico. Por ejemplo, viene un paciente con disnea, ya lo vamos a ver en cardiovascular los tipos de disnea, pero si dice que es una disnea tipo ortopnea, yo puedo ir pensando que se trata de una insuficiencia cardíaca. Entonces, este síntoma me ayuda a llegar al diagnóstico, ¿no? Es un síntoma patognomónico. Y bueno, los síntomas banales son los que narra el paciente, pero sin tener mayor importancia en el diagnóstico. Tengan cuidado también cuando les pregunten en el examen, les pongan un caso clínico, para hacerlos caer a veces les ponen un montón de síntomas banales, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir viendo, ir aprendiendo a diferenciar cuál es el síntoma patognomónico, cuál es el síntoma específico, ¿no? Cuál es el síntoma general y cuáles son los síntomas basales. Ahora sí, vamos con la primera parte de la historia clínica, que estamos hablando de lo que vendría a ser la ectoscopía. La ectoscopía es lo que yo puedo observar en mi paciente, ni bien lo veo entrar a mi consultorio. Como les digo, por ejemplo, veo un paciente que está con la cara amarilla, yo digo, mi ectoscopía sería ictericia, ¿no? Porque es lo primero que yo puedo observar cuando entra el paciente a la consulta. Puede ser, por ejemplo, búsqueda de uno más signos destacados, por ejemplo, la edad aparente, ¿no? El estado de gravedad aparente, ¿no? U otros signos como que se encuentre edematoso, se encuentre ictérico, no se encuentre con palidez, etc. Entonces, la ectoscopía ya te puede dar un diagnóstico presuntivo o puede no consignarse, es una rápida impresión que tú tienes al momento de ver a ese paciente. Y bueno, para esto requiere mucha experiencia para la interpretación, ¿no? Y empieza en toda historia clínica, ¿no? Al inicio. Pero vamos a diferenciarlo de lo que es el aspecto general. El aspecto general es una parte del examen clínico, ¿no? Cuando yo ya estoy evaluando a mi paciente. Esto vendría a ser una descripción en la historia clínica, siempre debe consignarse de manera pausada, no requiere ser ordenado y es al inicio del examen físico, ¿no? Por ejemplo, cuando ya vean las historias clínicas, van a ver estas iniciales que dice aparente, regular, estado general, o aparente, mal, estado general, o aparente, por ejemplo, buen estado general, ¿no? Depende de cómo yo evalúo al paciente y cómo va su salud. Bueno, la segunda parte de la historia clínica ya viene a ser la anamnesis. La anamnesis lo vamos a dividir en lo que es, por ejemplo, la filiación, la enfermedad actual, las funciones biológicas, los antecedentes y la revisión anamnésica. Una vez que terminamos la anamnesis, empieza la otra parte que es el examen físico, ¿no? Que es general, por ejemplo, el control de signos vitales, el aspecto general, locomotor, cómo se observa la piel, o regional en cada parte de lo que vendría a ser el cuerpo. En Medicina 1 vamos a hablar sobre todo de estos tres temas, en todos los capítulos, ectoscopía, anamnesis y examen físico. Es lo primordial que ustedes tienen que saber distinguir y evaluar en todos los aparatos, ¿no? Ya sea en el aparato cardiovascular, respiratorio, renal, etc. Esto de acá de diagnóstico, tratamiento, plan de trabajo ya van a ir viéndolo en lo que es Medicina 2 y Medicina 3. Listo.
Y bueno, no se olviden que síndrome es el conjunto de signos y también de síntomas. Bueno, historia clínica. Empezamos con la primera parte de la anamnesis. Ya pasamos la ictoscopía, que es la observación en primera instancia del paciente, el signo característico que yo puedo observar, y luego pasamos a lo que vendría a ser la anamnesis. Esta puede ser directa, interrogando al paciente, o si, por ejemplo, viene alguien en emergencia, yo no le voy a estar preguntando al paciente, no tengo que preguntarle a un familiar. Entonces, en esos casos tendría que ser una anamnesis indirecta. Y vamos con la primera parte, que vendría a ser la filiación. La filiación son los datos que van a identificar al paciente, algo básico, ¿no? Como por ejemplo su nombre, su apellido, el lugar donde ha nacido, su edad, sexo, raza, lugar de procedencia, ¿no? Si es su ocupación, estado civil, su religión. Esto es muy importante y no tienen que saltar. ¿Por qué? Porque cuando venga, por ejemplo, una mujer de 40 años, ¿no? Yo voy a empezar a suponer de que esa persona, que esa mujer ya está en la menopausia o está posmenopáusica, entonces voy pensando en cierto tipo de patologías dentro de ese grupo etario, ¿no? Por eso es importante siempre preguntar la edad, ¿no? El sexo, la raza, el lugar de procedencia, porque hay diferentes tipos de enfermedades. No va a ser las mismas enfermedades que tenga Arequipa, va a tener igual, por ejemplo, Iquitos, o sea, son diferentes. El estado civil también influye mucho y la ocupación. Si viene una persona que tiene, por ejemplo, 60 años, que toda su vida ha trabajado en minería, ¿no? Y tiene tos, entonces yo puedo empezar a decir que es una enfermedad ocupacional. Entonces, todo esto no se debe saltar, es muy importante para ir descartando patologías. Luego, la segunda parte de la anamnesis es la enfermedad actual. Esto se divide en el relato cronológico, ¿no? Tú le dices al paciente que te cuente desde el principio, con lujo de detalles, cómo empezó, ¿no? Por ejemplo, si es que antes ya le han sacado exámenes auxiliares, cuáles fueron sus resultados, si ha tenido una consulta previa, ¿no? Síntomas que están asociados, cómo ha ido evolucionando durante el tiempo, ha ido empeorando, ha ido mejorando, si es que ya ha tomado alguna pastilla, o sea, todo tiene que ir con lujo de detalles en el relato cronológico de la enfermedad. Así como también los factores que influyen para que aparezcan estos síntomas, ¿no? Algunos que atenúan, otros que intensifican, por ejemplo, el caso de un paciente que tenga úlcera duodenal te dice, a mí me empieza a doler el estómago justo en el epigastrio, pero es después de comer. No, antes de comer. Entonces tú ya ibas diferenciando, ¿será úlcera gástrica, úlcera duodenal? Entonces todo esto interviene mucho. Y también la fecha de aparición de los síntomas, ¿no? La aparición, localización, intensidad y extensión. Alice, no se olviden. Y también los datos iniciales acerca de la enfermedad actual. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad? El paciente tiene que ser preciso, ¿no? ¿Cuándo empezó su enfermedad? Hay algunos pacientes que no se acuerdan, entonces relaciónenlo con algo. Por ejemplo, de su cumpleaños, del cumpleaños de su mamá, cuánto tiempo pasó ahí, desde cuándo se empezó a sentir mal. Ahí apuntarlo, ¿no? Horas, días, meses, la forma de inicio que se dio, ¿no? ¿Fue progresivo, insidioso o fue de un día para otro brusco? ¿Cómo ha ido su evolución, ¿no? Progresiva, estacionaria, ¿no? Episódica, es importante preguntar. Y finalmente las funciones biológicas, ir preguntando al paciente cómo ha estado su sed, cómo ha estado su apetito, ha tenido apetito incrementado, disminuido, el sueño, ha tenido más sueño de lo normal, no ha podido dormir, cómo estaba su orina, sus deposiciones, usted siente que ha bajado, ha subido de peso, también es importante preguntarlo en funciones biológicas. Y no olvidar también los antecedentes, algo también súper importante. Los antecedentes personales generales, sobre todo la alimentación. Preguntar al paciente, ¿cómo usted describiría que es su alimentación? Te dice, como mucha comida chatarra, tú ya vas sacando, ¿no? Por ejemplo, o no, por ejemplo, soy vegana, entonces tú ya vas sacando lo que podría tener. También, por ejemplo, la higiene, los hábitos nocivos, también tener cuidado con preguntar sobre los hábitos nocivos porque tienes que ganarte la confianza del paciente. Algunos no lo quieren decir abiertamente, ¿no? Y algunos, por ejemplo, te dicen,
Señora, ¿cuánto consume alcohol al año? Te dice, por ejemplo, ocasionalmente, pero para él, ¿qué es ocasionalmente? Ocasionalmente para una persona puede ser, no sé, todos los fines de semana o ocasionalmente puede ser una vez al año. Entonces, tener cuidado con esto para que nos dé mayor precisión de la información. También, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Si practica deporte, si hace ejercicios, la vestimenta. Luego tenemos acá, por ejemplo, los antecedentes personales fisiológicos, antecedentes prenatales, antecedentes postnatales, ¿no? Peso, talla al nacer, desarrollo psicomotriz, ¿no? Antecedentes ginecostétricos. Aquí también, por ejemplo, la menarquia, su primera menstruación, o fecha de su última regla, o fecha del último parto, no la lactancia, si es que usa esta persona anticonceptivos, o si es que preguntar su edad para más o menos ver si ya se encuentra en la menopausia, ¿no? Y bueno, los antecedentes personales patológicos, aquí van a ver todas las enfermedades pasadas, ¿no? Por ejemplo, si una persona se operó hace 2 años, tuvo una apendicectomía, ubicarlo en un antecedente personal patológico, si es que es alérgico a la penicilina, de igual forma, se recibió transfusiones, si es que ha tenido alguna hospitalización previa, ¿no? O si tiene alguna enfermedad congénita. Es importante mencionar. Y bueno, los antecedentes familiares es investigar los padres e hijos, ¿no? De primer grado para ver más o menos cómo está la genética, ¿no? Preguntar, su padre ha tenido alguna enfermedad, dicen, sí, mi padre ha tenido cáncer. Sí, por ejemplo, mi mamá es diabética, entonces ahí nosotros apuntarlo porque esta persona también puede tener esta herencia genética y es importante precisarlo en la historia clínica. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio, por favor necesito que respondan por el chat, donde dice, a ver, paciente mujer de 48 años de edad cuyo esposo tiene el diagnóstico de linfoma intestinal. Consulta por cuadro de diarrea de 5 días de evolución. ¿En qué parte de la anamnesis se debe colocar el antecedente de esposo con linfoma intestinal más probablemente? A ver, necesito que por favor colaboren por el chat. Muy bien, antecedentes familiares, exacto, ¿no? Antecedente familiar, listo. Vamos con el otro, a ver, dice, paciente que ingresa con 4 días de enfermedad aguda progresiva caracterizada por rinorrea, odinofagia, disfonía, fiebre cuantitativa en 39 grados, por lo cual acude a emergencia. Presenta diabetes mellitus hace 5 años con tratamiento de metformina, ¿no? Entonces acá ya vemos que este podría ser también un antecedente patológico. Nacido por cesárea término, no mestiza, que no refiere a relaciones sexuales de riesgo, padre con hipertensión arterial, madre con cáncer de colon, vemos que hay antecedentes también familiares. ¿Cuál de las siguientes variables pertenece a filiación más probablemente? Ya estamos hablando de filiación. La primera parte de la anamnesis, ¿cuál sería? Mestiza, exacto, excelente, ¿no? Vemos que es mestiza. Bueno, y ahora la segunda parte ya terminamos con lo que vendría a ser la anamnesis, los puntos que hemos ido desglosando, vamos con el examen físico. El examen físico se divide en dos, regional y general. El general es cuando tú te acercas al paciente y seguramente te van a decir, ¿sabes qué? Tómale la presión arterial. Es importante que ya se vayan practicando desde ahora cómo tomar adecuadamente la presión arterial. El pulso, ¿no? La frecuencia respiratoria para ver si el paciente está con taquipnea, está con polipnea, con bradipnea, la temperatura, ¿no? Para ver si el paciente tiene fiebre. Y luego también vemos con el aspecto general, ¿no? La esfera psíquica, cómo está el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, la esfera somática, ¿no? Sexo, edad aparente, cómo está la facie es el rostro, ¿no? Yo tengo que ir observando porque en ciertas enfermedades hay facies características, que ya lo vamos a ver más adelante. También piel, cómo están las uñas, el sistema piloso, ¿no? El sistema locomotor. Entonces, es importante. Acá dice, las preguntas que habitualmente se formulan, ¿no? Todo esto ustedes van a empezar a tener ya costumbre de cómo ir formando una historia clínica teniendo las preguntas adecuadas. Eso sí, ustedes tienen que dejar que el paciente responda por sí solo y no como que, por ejemplo, no hacer este tipo de preguntas.
Viene el paciente y te dice, me duele el pecho, tú tienes que irle, ¿y cómo es su dolor? ¿Con qué intensidad? ¿Me podría describirlo? Ya, eso es la pregunta adecuadamente que tienes que hacer. Pero si tú te vas y le dices al paciente, su dolor es como una plancha caliente que se irradia la mandíbula y el brazo izquierdo, y él por el momento te dice, sí, eso sí, ese tipo de preguntas no van porque estás haciendo mal la historia clínica, ¿no? Estás haciendo que el paciente te diga, sí, sí es así, pero en realidad tal vez su dolor es otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son los métodos del examen clínico? Para todo hay un orden. Se empieza como, por ejemplo, con una inspección, ¿no? Una palpación, una percusión y una auscultación. En el abdomen el orden cambia, solo en el abdomen. En el abdomen yo primero observo, luego utilizo mi estetoscopio, luego empiezo a palpar si es que hay alguna masa tumoral, ¿no? Y luego percuto. Listo, inspección. ¿Cuáles son las condiciones generales que yo voy a tener que observar en mi paciente? Primero es la capacidad de valerse por sí mismo. Pésima si es que necesita ayuda de algún otro familiar. Mala, buena, excelente. También en la inspección es la edad aparente, ¿no? Te dice yo tengo 40 años y efectivamente tú ves, ¿no? O te dice yo tengo 40 años y no sé, parece de 80. También es muy importante. El tipo de constitución o el hábito, por ejemplo, longíneo, como es su cuerpo, normolíneo, brevilíneo, o también utilizar, por ejemplo, la tipología de Kretschmer, el tipo pícnico, cuando todo su cuerpo es ancho, ¿no? Tiene cara ancha, pecho, abdomen son anchos. Tipo atlético es cuando todo es, por ejemplo, su cuerpo es bastante largo. Y el tipo leptosómico es similar a Don Quijote, ¿ya? No se olviden esto, para poder evaluarlo. El grado de nutrición, estado de nutrición. Básico, utilizar el índice de masa corporal. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Sería, vendría a ser peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cuando es normal, con sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, grado 3. El estado de nutrición es importante también utilizar la palpación. El signo de pliegue positivo es un estado de deshidratación. Cuando con mis dos dedos, por ejemplo, hago un pliegue en lo que vendría a ser una de las extremidades y se queda marca. Y el signo de Godet o signo de fobia positivo me está hablando de una sobrehidratación en el caso de un edema, ¿no? Cuando pongo, por ejemplo, la huella en una de las extremidades y se queda marca, entonces estoy hablando que ese paciente tiene un signo de Godet o de fobia positivo. La postura. También es importante ver cómo llega el paciente, ¿no? La actitud que presenta este, ¿no? Puede ser compuesta, sin alteración, descompuesta con una alteración patológica, ¿no? Viene preferencial, a veces en el derrame pleural el paciente siente demasiado dolor o también no puede respirar adecuadamente, por eso viene con una postura preferencial obligado cuando tiene, por ejemplo, un dolor muy importante. Pasivo, con limitación, en coma, fracturas múltiples, ¿no? Decúbito dorsal, enfermedades terminales, tumores abdominales, enfermedades pelviperitoneales. Decúbito ventral, sobre todo cuando el paciente tiene cólicos, o de lateral, decúbito lateral, cuando hablamos de un derrame pleural. Aquí vemos, por ejemplo, otras diversas posiciones antálgica, ¿no? El paciente viene tocándose horrible la barriga, entonces tú ya dices, este paciente está teniendo dolor, ¿no? Postura de pie o enfermedad de Parkinson cuando está bastante rígido, ¿no? Postura de pie, hemiplegia, ¿no? El brazo se encuentra en contacto con el costado y el antebrazo y la mano. Posición de Flower, posición de Tellenburg y posición ginecológica, ¿no? Para que esto facilita sobre todo para hacer un examen ginecológico. Aquí vemos, por ejemplo, esta posición que es bastante característica llamado la maometana o gecto pectoral, ¿no? Es como si estuviera haciendo una plegaria. Y esto sobre todo es por un derrame pericárdico. Entonces el paciente viene así, nosotros ya decimos, ese paciente está teniendo algún problema, está teniendo algún derrame. La actitud también es importante, ¿no? Si tiene una actitud erguida normal, erguida forzada militar o una posición de Meyer.
¿no? Con esto, con el tiempo y entrenando un poco bien el ojo, van a poder ver a cada paciente cómo es la actitud, la postura, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá en esta imagen, a la actitud normal, descanso o cómoda y una actitud bastante firme, ¿no? Bastante rígida del paciente. Luego vemos acá cuál es la capacidad dinámica, ¿no? Fuerza del paciente. Vemos la intensidad de la voz. Es muy importante porque algunos pacientes pueden estar encefalopáticos y pueden estar hablando bajito, ¿no? Lento. Otros pueden estar gritando, ¿no? Entonces es importante la movilidad o la dificultad para los movimientos. Y como les mencioné, también cuando vayan, durante todo este Medicina 1, van a ir entrenando el ojo para ver cuáles son las facies, que es el rostro característico de las personas, ¿no? Por ejemplo, vemos acá una fase cushingoide, que es una cara de luna llena, ¿no? Vemos acá hirsutismo, que normalmente, por ejemplo, a las mujeres no se les crece tanto vello facial. En los casos de una fase cushingoide sucede esto y se da por el uso, por ejemplo, de corticoides, ¿no? Una fase hipocrática, ¿no? Vemos acá una fase acromegálica cuando tiene todos la mandíbula está agrandada, ¿no? Se agranda el crecimiento óseo, está la nariz un poco más ancha. Una fase dolorosa cuando están la mirada vaga, no tiene una angustia, midriasis y rasgos desencajados. Una fase mongoloide, una fase anémica cuando vemos al paciente pálido, ¿no? Observamos la conjuntiva y se encuentra con una anemia que acá lo han puesto menor a 9. ¿Cómo es el estado de conciencia y de lenguaje? Vamos a ver el grado de alerta. No se olviden que el grado de alerta se evalúa cuantitativamente por el sistema activador reticular ascendente, que está despierto, ¿no? Sueño, vigilia. Vemos que está alerta, lo llamamos al paciente, está lúcido, no se duerme, o puede venir un paciente que está somnoliento, se despierta cuando le hablas, puede haber una confusión, puede estar letárgico, estupuroso, ¿no? Que despierta el dolor, o coma, cuando ya no se despierta, no obedece órdenes, no se comunica, no hay una apertura ocular espontánea. Y el contenido. Para poder observar el contenido vendría a ser ya cualitativo. Eso tiene que ver con los hemisferios cerebrales, las funciones cerebrales superiores, que eso también ya lo van a poder evaluar con el mini mental test, que lo van a ver en neurología, en la parte de semiología neurológica, la orientación en tiempo, espacio y persona, cognitivo y el afecto. Cuando estamos hablando de que el paciente tiene una demencia, estamos hablando que hay una alteración del tiempo, espacio, persona y alerta, ¿no? Y el delirio, exactamente igual, ¿no? Hay una alteración que el paciente no se encuentra ubicado ni en tiempo, ni en espacio, ni en persona. Y bueno, una dominancia hemisférica real, ¿no? Para ver si es zurdo, si es diestro. Con respecto a la palpación, no vamos a ir viendo, evaluando al paciente el cartílago tiroides, no cricoides, ver si es que tiene algún nódulo, si es que se encuentra con un bocio, si es que hay, por ejemplo, una ingurgitación yugular en el caso de una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la palpación percibe las características propias de los pulsos y de la contracción cardíaca, viendo lo que es la frecuencia, el ritmo y la amplitud, ¿no? Y también las vibraciones patológicas. ¿Qué son las vibraciones vocales? Entonces yo empiezo a palpar, eso lo van a ver sobre todo en lo que vendría a ser el aparato respiratorio, y se perciben estos sonidos que pueden estar en algunos casos normales, en otros casos pueden estar aumentadas cuando un paciente está en una consolidación, lo que vendría a ser el aparato respiratorio, o ausentes en el caso de un, por ejemplo, derrame pleural, ¿no? Esta palpación puede ser unimanual, utilizar solo una mano, bimanual, puede ser activa o puede ser pasiva. Ahora vamos con lo que vendría a ser la percusión. La percusión vamos a utilizar de igual manera lo que vendría a ser el tacto
Y vamos a ver que hay también diversos sonidos, ¿no? Sonoridad, hay matidez, submatidez, timpanismo o hipersonoridad, o lo que vendría a ser el escodismo. Listo. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos. El timpanismo. Es un sonido que se obtiene cuando, por ejemplo, la persona empieza a percutir sobre un órgano que contiene aire. Cuando hay una hipersonoridad o un hipertimpanismo es cuando ese órgano tiene más aire de lo normal. En el caso, por ejemplo, de un neumotórax, ¿ya? En el caso de lo que vendría a ser un neumotórax. Luego vamos a ver, por ejemplo, acá, cuando hablamos, exacto, ¿no? De una hiperresonancia es cuando se percute en zonas cuyo contenido de aire está aumentado, como les mencioné, en un neumotórax. El sonido mate se obtiene cuando se percuten órganos sin aires como el músculo o vísceras macizas, ¿no? Y la submatidez viene a ser una variación de sonido mate con mayor sonoridad, un tono más grave y se encuentra en zonas del pulmón cuando hay una menor aireación. Ya vamos a ver también cuál es lo patológico, ¿no? No olvidar que, por ejemplo, puede haber una percusión inmediata o directa que se obtiene golpeando directamente a la superficie corporal, ¿no? En especial el tórax. O también puede haber una percusión indirecta, ¿no? Que se golpea sobre un dedo. Pongo mi mano y empiezo a golpear un dedo para poder escuchar qué tipo de sonido produce, ¿no? A esto se le denomina percusión digital de Gedart. Y la última parte vendría a ser la auscultación. No, la auscultación ya estamos hablando cuando empezamos a utilizar lo que es el estetoscopio, ¿no? Esto se va a basar en la percepción de la transmisión de sonidos producidos por un órgano a través de un órgano, pared y estetoscopio. La percusión solo era órgano, pared, pero en este caso la auscultación es órgano, pared, estetoscopio. De igual forma se van a distinguir sonidos, por ejemplo, gaseosos por la condensación del aire que se encuentra en los órganos, por ejemplo, los pulmones, líquidos, ¿no? En el caso de la circulación, vibraciones de corrientes gaseosas o líquidas contra cuerpos sólidos. Cuando hacemos la auscultación de la voz, es importante al paciente pedirle que repita, por ejemplo, 33, ¿no? Eso ya lo van a ver más que todo en lo que es neumología, pero vemos cuáles son las características. Cuando estamos hablando de una broncofonía es el incremento de la auscultación de la voz, ¿no? Se va a escuchar más de lo normal. Podemos ir viendo que el pulmón está condensado, o el paciente tiene una neumonía, una tuberculosis o una neoplasia. Cuando hablamos de una pectoriloquia, es cuando hay una percepción clara de la voz, ¿no? Nosotros escuchamos, le decimos al paciente que repita 33, ponemos el estetoscopio y escuchamos perfectamente la voz. Cuando escuchamos pectoriloquia áfona, son cuando hay una percepción de la voz cuchicheada, ¿no? Empieza a decir, se escucha así como que, ¿no? Está cuchicheando. Entonces, eso también podría ser, por ejemplo, en derrames pleurales, condensaciones, cavernas. La egofonía es la voz de cabeza no temblorosa, entrecortada, que también puede escucharse en el derrame pleural, ¿no? En el borde superior, cuando yo evalúo al paciente, ausculta el pulmón, se escucha lo que vendría a ser esta egofonía. 30, ahí se mueve todo. 37. Estos sonidos, alguien por favor está con su micro activado, se lo podría apagar, ya. Estos sonidos pueden ser normales en lo que vendría a ser el murmullo vesicular, ¿no? Los ruidos cardíacos, el peristaltismo, y también anormales, por ejemplo, sibilantes en el asma bronquial, crepitantes en la neumonía, ¿no? Roncantes, frote pleural, soplos, frote pericárdico, ¿no? Ruidos metálicos o ausencia de ruidos, ¿no? Que esté completamente abolido. Por ejemplo, las regiones basales del pulmón normalmente se debe escuchar el murmullo vesicular. La región traqueal o laringea es el ruido laringotraqueal. El tercer espacio intercostal izquierdo se van a escuchar los primeros y segundos ruidos cardíacos, y la región periumbilical los ruidos intestinales normales. Bueno, ya. Listo, eso sería todo
por hoy día, si quieren, por ejemplo, obtener resúmenes o ver algún post informativo, pueden seguirme en Medical Generation, que también voy a estar subiendo preguntas bancos y de pasitos pasados. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias y perdón por los inconvenientes anteriores.